Y bueno, eso es en cuestión de los recursos, en este caso retóricos o figuras retóricas. Ahora también tenemos los recursos visuales que también son de gran importancia y ayuda para captar la información, o más bien para hacer aún más relevante este tipo de pequeñas frases o eslogan o información que contiene nuestra campaña publicitaria. Y esto hace que lleguen mucho más personas y esto se caracteriza o los podemos identificar a través del los colores de fondo, los colores de las imágenes, el uso de fotografías o dibujos, su ubicación, es decir, cómo están acomodados estratégicamente para que se vean. O a veces también suena muy interesante cómo a veces los rostros acomodados de cierto tipo de personas los acomodan de cierta manera para, es como si te estuviera viendo ese mensaje, ¿no? Y si te estuviera viendo los ojos y desde cualquier punto es como te estuviera mirando y eso hace aún más atractivo la información, ¿no? La tipografía, es decir, el estilo de letra que utiliza, los colores también para llevarlas a cabo, la fuente de, en este caso de las letras, e influyen también en el mensaje en la medida que causan un cierto tipo de efecto al público objetivo, es decir, causan un cierto tipo de sensación, ese tipo de colores, ¿no? A lo mejor también has visto que diferentes tipos de colores hacen alusión a cierto tipo de emociones. Por ejemplo, si los colores son bastante brillantes, quiere decir que a lo mejor el cartel hace alusión a que va a ser un festival muy divertido, que va a ser que va a contener buenas actividades de las cuales puedes disfrutar, o si tiene en este caso el, el cartel colores oscuros, puedes pensar, "Ah, a lo mejor va a ser algo muy gris, muy trivial o muy sencillo". Es decir, también este tipo de teoría del color que puede surgir, el cómo los colores también representan emociones y el cómo los vamos captando en la información y eso hace que vamos asimilando cierto tipo de cuestiones en las cuales podemos decir, a este evento va a tratar así porque tiene este tipo de colores o tiene este tipo de figuras, haciendo alusión que a lo mejor va a ser muy divertido o va a ser muy aburrido. Y eso también entra dentro de cómo captan la información las personas a quien va dirigido este tipo de mensajes. Y bueno, aquí podemos darnos un ejemplo de carteles, ¿no? Como el Carnaval de Cádiz, como bien te fijas, aquí hace alusión a cierto tipo de personas, con cierto tipo de instrumentos, con cierto tipo de perspectivas, que hace alusión a cierto tipo de emociones y que están acomodados de una u otra manera con figuras de diferentes colores que son alusivos o brillantes. Y eso hace pensar que va a ser muy corrido el carnaval y sobre todo en nuestra información, si te fijas, muy efímera, muy eficaz, pero que realmente con los colores nos podemos dar la atención de que a lo mejor va a ser muy divertido porque todas las personas demuestran emociones, hay instrumentos y por ende tengo que ir y a lo mejor me convence. Es decir, también los recursos gráficos son indispensables para que se entienda la información, porque si te fijas aquí no hay un eslogan, solo dice Carnaval de Cádiz y nos dice la fecha en ese sentido, de interés turístico internacional y hasta ahí. Pero realmente lo que hace mucho trabajo es estos recursos gráficos que utilizan para atraer la atención, ¿no? De cómo realmente se puede disfrutar el carnaval y cómo las diferentes emociones te pueden invadir una vez que estés ahí. Por otro lado, también tenemos el recurso gráfico de Coca-Cola. Aquí siempre tenemos a personas valientes, sonrientes al momento de tomar una Coca-Cola y eso nos trae consigo que, cuando tomo una Coca-Cola, recuerdo en este caso el momento cuando he sido feliz o recuerdo en este caso que las personas que toman Coca-Cola siempre aparecen felices. Y es por eso que realmente recordamos este tipo de, o consumimos este tipo de producto, ¿no? Porque, bueno, siempre las personas son felices una vez que toman Coca-Cola o siempre están haciendo o siempre están tomando mejores decisiones cuando están tomando una Coca-Cola. Y eso hace repensar en la imagen y lo que quieres hacer es repetir esa imagen que tuviste en el comercial. Es decir, también este tipo de recursos visuales evocan a cierto tipo de emociones, a cierto tipo de sensaciones que puedes estar viviendo en un determinado momento y acompañado con el producto que te están vendiendo. También lo que juegan algo muy importante es la tipografía, es decir, el estilo de letra que tú escojas, pero preferentemente las características que tiene que tener este tipo de letra es que sea legible, es que realmente cuando nos acerquemos la podamos leer y que realmente sea algo grande para que lo podamos ver un poco desde lejos. También quiere decir que en este caso se pueda leer con facilidad, que no sea monotón y tampoco se pierda en este caso con el fondo del anuncio publicitario y sobre todo comprender el significado que aquello transmite. Si está clara y sobre todo está acomodada y no se pierde con los colores, creo que ya eso llama mucho la atención. Aunque también en este caso debemos utilizar diferentes tipos de familias. Familia se refiere a los diferentes tipos de letras que hay. Y tenemos de un sinfín de letras. En Word nos podemos ir en este caso para ver los diferentes tipos de letra y los podemos estar calando en ese sentido para saber cuál es la que más queda, cuál es el que le queda más a cierto tipo de información para que sea todavía aún más atractivo.
Y dentro de este tipo de letras, pues bueno, tenemos diferentes tipos de familia, que es la semi-serif, serif, sans serif o alternativa. Y cada una tiene diferentes tipos de características por las cuales identificar. Por ejemplo, la semi-serif dice que la fuente es un poco espesa, es decir, tiene como letras de Courier, Courier New o Mónaco, etcétera. Posteriormente tenemos la serif, que es la fuente, tiene algunos trazos curvos o que son como acostaditos. Y en este caso tenemos la Time New Romance, Scholar Book, Georgia. Y también tenemos la Sans Serif, que en es llamada gótica y son fáciles de leer, como Arial, Calibri, Verdana. La alternativa es como la caligrafía o escritura de un niño, utilizando características de otras familias, pero con cambios en la altura y ancho de las letras. O un ejemplo en este caso puede ser esta. Alternativa quiere decir que una letra es más grande, es una más pequeñas que las otras, por eso le llama alternativa. Y aquí podemos ver diferentes tipos de letras, ¿no? Que cada una va encaminada a que una se ve mucho mejor, que en este caso no se pierdan tanto con el fondo, que tengan cierto tipo de estructura que hace mucho más legible el mensaje, que tenga mucho más impacto. Esto ya va a decir en torno a qué tipo de campaña quieres hacer, en torno a qué tipo de publicidad y sobre todo también puede cambiar el color de la letra. No siempre tiene que ser blanca, sino tiene que ser acorde a las imágenes que tú tienes que poner, al fondo, a la estructura, a las figuras que también vayas a redactar, en este caso en tu campaña publicitaria. Entonces también la trajo algo muy importante porque podemos hacer letras muy góticas o muy grandes, muy pequeñas, y esto va a hacer que llame la atención, pero siempre y cuando recuerde tiene que ser legible, tiene que ser entendible y sobre todo que se entienda el sentido al cual quiere transmitir. Sino lo contrario, pues no nos sirve tener una letra muy bonita o muy llamativa si realmente toda es conjuntada, si se pierde con el fondo o realmente no le causa ese impacto. Muy bien, es hora de practicar. En este caso tenemos tres anuncios, anuncio 3, anuncio 5 y anuncio 4. Vamos a practicar con el anuncio 3. Vamos a ver, en este caso vamos a analizarlo un poco, leamos lo que dice, no porque la tengamos debemos desperdiciarla, eso quiere decir de la electricidad. Cuidemos al mundo ahorrando la energía. Es algo sencillo, pero también nos transmite una imagen en la cual el mundo está dividido en dos. Uno es el que, más bien, está dividido en dos partes y realmente cuando se conjuntan, en este caso, se enchufan. Ahora bien, ¿qué podemos analizar de esto que acabamos de ver? Lo siguiente. Primero, hábito, conducta, idea. ¿Quién nos intenta transmitir? Bueno, podemos decir que es una campaña o más bien es una publicidad de concientización o bien público en el cual su hábito o la conducta de la cual nos intenta decir es que ahorremos energía, ¿ok? No porque tengamos mucha en ese sentido, quiere decir que la desperdiciemos. Los motivos en este caso, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de este tipo de campaña? Bueno, nos dice que implica que se vayan agotando las fuentes de energía y sobre todo en este caso consumir energía daña al medio ambiente. En este caso viene siendo el anuncio. Y aquí ya se soluciona a partir de este tipo de imagen, ¿no? El concientizar a las personas que realmente el gastar energía trae cierto tipo de repercusiones en el planeta y los recursos visuales, bueno, como bien lo vimos, se utiliza un dibujo de una caricatura de un planeta Tierra, en este caso con un fondo de color azul, fuerte con estrellas blancas que representa la noche. Dicho fondo contrasta con el azul de los océanos, es decir, haciendo alusión que también se pueden dañar los océanos, o en este caso un color llamativo para poner atención, y el planeta está dividido en dos elementos eléctricos para simular un enchufe. Además, la totalidad de los dibujos está hecho sobre un fondo blanco, en este caso, lo que permite resaltar el eslogan escrito en negro. Y bueno, analizando este tipo de anuncio, pues podemos ver, o ya podemos ver críticos, bueno, a lo mejor le falta algo, a lo mejor los colores no son de llamativos, pero hace la alusión de que, bueno, un planeta constantemente, bueno, esto de que el planeta se divide en dos fases, a lo mejor hace alusión de que realmente, bueno, la electricidad es importante y para ello lo tenemos que conservar y para que el planeta esté completamente conservado, pues hay que, en este caso, no desperdiciar la energía, aunque podemos seguir practicando con otro tipo de espacios publicitarios. Por ejemplo, aquí tenemos otros anuncios, es el anuncio 6, anuncio 7 y anuncio 8. En este caso puse el anuncio 6, pero realmente el que vamos a tomar es el anuncio 7. Aquí me equivoqué en esta parte y lo podemos ver de esta manera. Sea diferente no es un problema, el problema es ser tratado diferente. No más a la discriminación. Y aquí nos hace alusión a diferentes tipos de sujetos o personas más bien que son discriminadas, ya sea por una eh, discapacidad que tengan o porque tienen cierto tipo de características o también porque han estado en la cárcel, ¿no? Y bueno, podemos analizarlos de esta manera.
Texto. Ser diferente no es un problema. El problema es ser tratado diferente, no más discriminación. Es lo que dijimos al principio, es las frases que nos dicen o el texto que aparece. La emoción que evoca esta emoción, pues enojo, ¿no? Porque son tratados de manera distinta, acorde a cierto tipo de características que ya sea que tienen o que no tienen. ¿Cuál es su significado? Bueno, la discriminación a personas por su raza, por su color, por su género, sus creencias religiosas, capacidades diferentes, etcétera, y que eso no está bien. Y el público objetivo en este caso es la sociedad en general, porque incita, en este caso también es una campaña de concientización a dejar, en este caso, de lado cierto tipo de creencias absurdas o de estigmatismos que tenemos a ese tipo de personas por tener, en este caso, o no tener cierto tipo de características. Y el emisor del anuncio es una institución gubernamental. Si bien en este caso, bueno, no aparece, pero por lograr este tipo de instancias gubernamentales son las que se encargan de esparcir esta información para que no haya discriminación. Y es otra manera de cómo realmente podemos analizar un espacio publicitario a través de, bueno, qué texto tiene, qué emoción evoca, en este caso, cuál es su significado, cuál es su finalidad, al público al que va dirigido y sobre todo el emisor del anuncio, es decir, quién lo hace. Y aquí también podemos hacer alusión a las tipografías, ¿no? Ya enfocándonos en el anuncio 7 en este caso, en el anuncio 7 bueno, más bien ahí viene cambiado, más bien es el anuncio 6. Aquí nos hace mención que hace un tipo de letra en la cual tiene no en rojo y de manera grande, y en la cual también las oraciones y tomas, no manejes y amárrate a la vida, están escritas en un color blanco sobre un fondo negro y en mayúsculas y minúsculos, haciendo mención que se resalten. Y al y en este caso, al poner la palabra no en rojo, nos hace advertencia, o siempre nos han dicho que lo rojo en este caso es lo importante y es por eso que los ponen no. Es decir, cuando estemos manejando, siempre utilicemos esa palabra, o más bien, no cuando estemos manejando, sí cuando estemos manejando en estado alcohólico o antes de realmente que manejemos y estemos en estado etílico, es importante decirlo. Es por eso que realmente resalta esta palabra, para hacerlo mención a que este tipo de casos se tiene que resaltar eso y sobre todo recordar que esta palabra importante es un no. Ahora, en el anuncio 8, en este caso, también el texto no te quieres escrito en mayúsculas y resaltado en negritas para hacer mención que eso es lo importante. A su vez, también el texto basta de violencia hacia la mujer escrito en mayúsculas y conjugado en este caso a lo de la mujer. Y un gráfico también importante e interesante es cómo se ve el maltrato hacia la mujer. Es una descripción gráfica de cómo te puedes ver tú en caso de que eres mujer y estés siendo discriminada por tu novio, incluso golpeada, el cómo en este caso te puedes ver, ¿no? Y cómo realmente se puede normalizar cuando realmente no es un acto que tenga que pasar. Por ejemplo, aquí, si no te pega, no te quiere, o en este caso. Y bueno, en este caso también tenemos diferentes tipos de recursos publicitarios que también pueden ser de mucha ayuda. ¿Y cuáles? Y para hacer en este caso el texto, los eslogan, también se apoyan de diferentes tipos de funciones del lenguaje. Una de ellas son los declarativos, es decir, cuando afirman o niegan algo en torno a un cierto tipo de producto o concientización o actividad. Interrogativos cuando formulan una pregunta. Imperativos cuando realmente ordenan que se haga algo y exclamativos cuando enfatizan, o en este caso una afirmación o una negación de que sí se tiene que hacer sí o sí, o que realmente no se tiene que hacer de esa manera. Es decir, este tipo de funciones hace que se transmita y se entienda el mensaje con una cierta finalidad, ya sea para entender algo que no se debe hacer o algo que sí se tiene que hacer, o en este caso interpretar las cosas tal cual son o resaltar algo que realmente ya se está bien. Bueno, este tipo de anuncios pues, también tienen otro tipo de funcionalidades, o en este caso los enunciados cumplen una funcionalidad que son indicativo, subjuntivo ah, y sobre todo imperativo. El indicativo nos da información sobre algo, por ejemplo, está corriendo. El subjuntivo en este caso expresa lo que sentimos, por ejemplo, me gusta que corras. Y en este caso el imperativo viene siendo te ordeno que corras. Es decir, cada uno de este tipo de especificaciones en torno a los textos que aparezca en nuestra publicidad tiene una funcionalidad, indicar algo, es decir, dar a conocer algo que está sucediendo, informar sobre una característica de algo, su positivo expresa cierto tipo de emociones o sensaciones, y el imperativo nos ordena que hagamos algo, y es lo que solemos saber a través de los medios de comunicación o a través de las campañas publicitarias. Y asimismo, también para generar un eslogan es importante, bueno, el utilizar sinónimos, no utilizar constantemente una palabra, sino saber qué de otra manera lo podemos estar utilizando. Por ejemplo,
Problema es igual a dificultad y conflicto. Es una de las maneras que podemos escribir problema o también los antónimos. Es decir, también podemos utilizar algo diferente a un concepto, por ejemplo, grande, pequeño, animado, inanimado, que también son los recursos que se suelen utilizar para, en este caso, jugar con las palabras y que el eslogan sea mucho más atractivo. Ahora bien, es importante que escribas el eslogan así tal cual lo veas. Y una vez que hemos visto este tipo de figuras retóricas, una vez que hemos visto en este caso que tienen que ser breves y tienen que ser recordadas de manera in- instantánea, perdón, perdón, no lo puedo decir, de manera rápida para poderlo decir. Lo que tenemos que hacer es escribirla y una vez que la escribamos hay que mejorarla. Por ejemplo, como bien dice ahí, ajustes. Dice, no es lo mismo que nos pongamos unos zapatos nuevos que nos que ponernos en sus zapatos usados. Más bien hay que cambiarlo como en esas pequeñas cosas que están ahí en rosa que dice, no es lo mismo ponerte tus zapatos que ponerse en sus zapatos. Apóyalos ya. O también la otra cosa que dice apoya y ayuda. Apóyalos ya, haciendo mención, en este caso, a ese tipo de texto. Y por ende, nos va a quedar de la siguiente manera. No es lo mismo ponerte tus zapatos que poner tus zapatos, apóyalos ya. Es decir, realmente este tipo de eslogan muy pequeños juegan un cierto tipo eh, de un recurso muy importante porque, como bien te lo decía, por lo regular siempre, o más bien la mayoría de las veces, siempre recordamos alguna marca, algún producto por esta pequeña frase persuasiva que nos dice. Y realmente lo asociamos con esto, con aquello, y realmente siempre adquirimos ese producto por esta frase persuasiva que nos incita el deseo. Es como las papas que decía que no puedes comer, que no puedes comer solo una o en este caso de las canelitas, que nos hace recordar a veces de este tipo de galletas que salían en ese tiempo, no sé si todavía siga saliendo. La chica cuando consumía en este caso las canelitas, se le ponía aquí el azúcar y llegaba un chavo en este caso y pues él empezaba a chupar como tal la canelita de su boca y esto hacía mención que a lo mejor a canelitas que ricas están, las recordabas con ese tipo de, de actividad y a lo mejor pensabas que eso también a ti te podía suceder, ¿no? Entonces aquí lo importante es la frase que digan para que las marcas sigan siendo recordadas y sobre todo que realmente esta campaña publicitaria llegue a buen puerto y sobre todo las personas que la vean adquieran los productos, en este caso que se están promocionando. Y bueno. Eso ha sido todo de mi parte. Y esta es la última clase del curso. Espero que realmente tanto la toma de notas, tanto como realizarlas en una infografía, tanto como hacerlo de una reseña y tanto como llevarse a cabo un espacio publicitario y sobre todo dónde buscar las fuentes de información, haya sido de tu agrado y sobre todo te haya generado muchas dudas y sobre todo hayas adquirido mucho tipo de información que puedes utilizar una vez que te puedas comunicar, ya sea de manera oral o escrita. Y que eso también te ayude a preguntarte, a reflexionar y a criticar sobre lo que a ti te dicen y la manera en cómo mejorarlo en torno a tus gustos, en torno a algo que no te gusta o en torno a algo que quieras expresar, porque recuerda, lo importante es si bien pensarlo, si bien en este caso escribirlo, pero sobre todo comunicarlo. Y eso es lo interesante. Si no lo comunicamos, entonces, ¿de qué sirve, no? Porque es como si no se entendiera. Bueno, más bien es como estar solo en el cual estamos en lado de las demás personas. Y ese es el punto, ir mejorando constantemente nuestra comunicación para que nos puedan entender mucho de una mejor manera y asimismo también nos podamos comprender a nosotros mismos. Y bueno, eso sí todo de mi parte. Espero que te haya gustado y sin más, me despido. Hasta luego.